¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre, como todos los domingos, en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de Mexiquense Noticias. ¿Cómo le fue? Cuénteme cómo estuvo su semana. Espero, como siempre, que haya tenido una semana de muchos éxitos, de muchas realizaciones, pero, ya lo sabe usted, sobre todo de mucha salud. Así es que contando con ello, gracias, bienvenido a una emisión más de Domingo 7, que hoy estamos cumpliendo 5 años con una semana. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Una semana por lo demás muy interesante, porque tiene muchas cosas que ya iremos viendo a lo largo de esta emisión. Periodista que usted conoce, muy destacado. Así es que, bueno, primero agradecerle a usted, pues agradecerle el favor de su atención, ¿no? De todos estos semanas, meses y años, y pues pedirle que nos siga acompañando, por supuesto, ¿no? Bueno, ya sabe usted que aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras, así es que iniciamos como siempre con las imágenes informativas de la semana. Bueno, pues ahí están las imágenes que iremos analizando junto con usted a lo largo de la emisión. Tres son las posibilidades de que usted se pueda comunicar a través de nuestras redes. Ahí le van a aparecer en su pantalla, la personal, las institucionales, para que usted nos haga el honor de hacernos llegar algún comentario, ¿sí? Si está en su ánimo, un tema que mucho agradecemos. Sus comentarios, sugerencias y sus críticas siempre bienvenidas. Así es que bueno. Pues ahí está el asunto. ¿Y quién nos acompaña esta tarde en Domingo 7? Vea usted. Miguel Ángel López Farías. Es periodista, columnista y conductor de espacios de comunicación con 25 años de experiencia. Ha colaborado en Grupo Fórmula, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio 13, Canal 34, TV UNAM, Televisión Educativa y ABC Radio. Es autor del Picotazo Político, columnista en distintos medios escritos, comentarista en Despierta TV Quintana Roo y conductor en la aplicación HAPPS de CNN. Es ganador del Premio Nacional de Locución y Periodismo. Además, conductor de Urbe de Hierro, en ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, y presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hoy nos acompaña en Domingo 7 Miguel Ángel López Farías. Bueno, me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel López Farías, que usted lo conoce, sí, con una larga presencia aquí en Mexiquense. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Querido Enrique, felicidades nuevamente por este arranque del 6º aniversario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por todas las ocasiones que le has dedicado tiempo a este programa y yo te lo agradezco aquí públicamente. Gracias porque pues el programa ha tenido una permanencia solo por la paciencia, generosidad de quien nos ve y por supuesto por nuestros invitados. Así es que agradecido siempre contigo. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho. Al contrario, querido Enrique, siempre Bueno, con cariño. ya conocedor de cómo es la mecánica del programa, pues miren, nos vamos hasta el jueves 31 de julio, donde le daba a conocer que en Gaza al menos 86 palestinos habrían sido alcanzados por disparos del ejército israelí mientras intentaban recoger ayuda humanitaria
en un paso fronterizo, cosa que ya verdaderamente raya en lo inaceptable, ¿no? Están recogiendo alimentos. La mayoría de las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano de la ciudad, donde se reportó el fallecimiento de aproximadamente 50 de ellos. Organizaciones internacionales han vuelto a denunciar estos actos, calificándolos como potenciales crímenes de guerra. Mire, yo muy lejos, ¿no?, de ser experto en nada y menos en estos temas, ¿sí? Solamente por digamos, una sencilla aplicación de la lógica del derecho internacional o de las leyes que regulan incluso, ¿sí?, las convenciones que regulan los conflictos armados, porque los hay también y hay normas, pues se entendería que disparar y matar a personas que no van armadas, que no son soldados, enemigos, pues me parece que es un acto brutal, es un crimen, y bueno, pues es un crimen en el marco de una guerra, ¿no?, de un movimiento armado, pues me parece que califica como crímenes de guerra, y eso ya es muy delicado, porque, querido Miguel Ángel, aquí lo hemos hablado ya desde hace muchos meses, y te ha tocado conmigo platicar este tema, porque una de tus áreas de expertise es el tema internacional. Entonces, lo hemos platicado aquí y yo puedo entender, o como entendió mucha gente, una respuesta en en aquel día del ataque de Hamas por aire, mar y tierra, que costó la vida a casi 1.300 personas, de manera brutal, hay que decirlo, ¿no? Degolladas, violadas, secuestradas, incluso jóvenes que estaban en un concierto por la paz. Y la respuesta que fue muy dura desde el principio del gobierno israelí. Y hasta los que no coincidían generalmente con Israel entendieron que era una respuesta amparada en la legítima defensa, en la figura de la legítima defensa. Ya no va más, ya no hay esta legítima defensa. Gaza es un territorio devastado, con miles y miles de muertos. Yo no sé cuántos de ellos hayan sido combatientes de Hamas y cuántas personas de la sociedad civil, Miguel. Lo que ha convertido ya esto en verdaderamente un terror. Así es, Enrique. Hay un tema preocupante y que bien coloca sobre la mesa y que tiene que ver con aquel ataque precisamente del grupo terrorista Hamas, donde 1.000 y tantas personas pierden judíos, pues, como citabas, y que uno de los principales señalamientos en aquel entonces, Enrique, fue que Benjamín Netanyahu, junto con pues, sus servicios de inteligencia, la Mossad, que son muy famosos, tenían precisamente indicios de que vendría un ataque. Fue tan facilón el ataque de Hamas, tan permisivo y conveniente, es más, para Israel, que permitió abrir la puerta de lo que en este momento estamos presenciando como raza humana. Y lo preocupante no es la capacidad de asombro que mostremos los analistas, el asombro, el escozor de parte de una opinión pública que lo ve, lo siente, pero le da vuelta a la página. Y quiero decir con esto que llevamos muchos meses, muchas semanas, dando cuenta de esta narrativa brutal, que en este último ataque, bueno, dentro de los 11, 12 cuerpos que aún no se localizan, hay el de una familia entera, una mujer embarazada de 2 gemelos, su esposo, la madre del esposo y 2 niños más. Que este tipo de situaciones, Enrique, auditorio, no conmueven, ya no digo la opinión pública, no mueven un solo vértice de aquellas naciones que en una organización de las Naciones Unidas, esta superconciencia global, que se atrevan a poner un alto a lo que estamos presenciando. Porque ya no es una guerra contra un grupo terrorista. Israel no está peleando ya contra un grupo terrorista. Está atacando simple y llanamente civiles, gente profundamente inocente,
profundamente ajena al conflicto y lo preocupante, Enrique, es el silencio, un silencio criminal de las superpotencias que a lo mucho se ha llegado a amagar al Estado de Israel. Es caso Canadá de reconocer, o Inglaterra de reconocer el Estado palestino, pero es únicamente el gran avance de esta raza humana que se precia haber inventado tantas cosas. Tenemos inteligencia artificial, tenemos un superpoder con las redes sociales, pero no existe la capacidad humana de ponerle un alto a un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu. Hay esta semana que termina, se conmemoró, conmemoria, ¿no?, el 80º aniversario de el primer bombardeo nuclear, aquella tarde de principios de agosto, donde el Enola Gay, que fue el avión aquel que llevaba la bomba atómica, el Enola Gay, volaba sobre Hiroshima con el Little Boy, que así habían bautizado a esta bomba atómica, y que nos haría conocer ese mismo día, días después también en Nagasaki, el terror nuclear, el hongo nuclear, ¿no?, que desde entonces pues ha significado una espada de Damocles para toda la humanidad, ¿no? Estas imágenes devastadas de Hiroshima y de Nagasaki, por distintas razones, pero se comparan con las que estoy viendo. Es decir, totalmente destruidos todos los edificios, cualquier vestigio de un asentamiento ahí han desaparecido. Realmente es un territorio absolutamente devastado, del que pues algunos quieren hacer hasta ¿cómo era? Un lugar de veraneo, ¿no? Decía Trump, vamos a convertirlo en un... no, me parece que tendrá que aplicarse en estos 30 segundos, te diría, mi querido Miguel Ángel, tendrá que aplicarse la ONU, aunque Guterres ha sido calificado como persona non grata por el gobierno de Netanyahu, pero las potencias occidentales, y yo digo que todas, ¿no?, incluido China, Rusia, todos los que tengan algún nivel de importancia en la opinión, en el peso internacional, tendrían que hacer algo, porque este asunto ya me parece que es inaceptable. Absolutamente, Enrique. Creo que para las buenas conciencias, porque todavía quedan en este globo terráqueo, somos muchos, hay mucha gente que piensa de manera positiva, Enrique, esperaríamos pues una acción de parte de estas potencias que ha citado y pues mandar una señal poderosísima a Benjamín Netanyahu y a su principal apoyador, el gran apoyo que sabemos se llama Donald Trump, porque es justo que la raza humana pues no se destine precisamente a estos campos de miseria con una reedición de etapas de guerra que son brutales para todos. Sí, ya lo dijiste. Vamos a una pausa, Miguel, si me permites, acompáñenos a un corte aquí en Domingo 7 y regresamos con más. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mire, nos vamos hasta el viernes 1 de agosto, donde le informábamos la actividad del clavadista mexicano Osmar Olvera, que había conseguido la medalla de oro en la final de trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025. Este jovencito de 21 años obtuvo una puntuación de 529.55 unidades, superando a los medallistas olímpicos chinos. Bueno, y esto generó que la presidenta de la República pues felicitara a Osmar Olvera durante su conferencia mañanera, incluso con un video, ¿sí? A ver, tenemos por ahí parte del video, ¿se puede ver algo? Vamos a ver. Presidenta, ya por último, el clavista mexicano Osmar,
logró vencer a los chinos, quienes Ah, sí, tenemos tienen nuestro video para Osmar. una gran potencia, ¿no? Sí. En este dominio de los clavos. Sí, felicidades. Tenemos su video para Osmar, a ver. Pues ahí está esto que le mencionaba yo a usted. Y fíjese, ese mismo día le daba a conocer que había sido liberado Israel Vallarta, ¿no? Luego de pasar 20 años en prisión sin una sentencia, acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. La jueza determinó que no había pruebas válidas para sustentar los cargos y la defensa y expertos en derechos humanos califican el caso como uno de los más graves montajes judiciales de la historia reciente en México. La presidenta señaló que se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que había recibido. Fueron dos temas muy importantes ese día. Me regreso al primero. Miguel Ángel, yo, según recuerdo, y esto sí creo que lo tengo un poco claro, la disciplina deportiva que nos ha dado pues más satisfacciones que ha sido clavados, ¿sí? Ujú. Y recordaba yo desde Capilla, desde Joaquín Capilla, que ha sido el mexicano que ha tenido más medallas, 3 medallas olímpicas, y luego pasando por, ¿qué te gusta? Platas, Carlos Girón, bueno, el propio director de CONADE ahora, ¿no? Rommel Pacheco, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, ¿sí? Alcalá, María Luisa Alcalá, eh, y pues una cantidad de mujeres y hombres que nos han regalado enormes satisfacciones desde el trampolín, ¿sí? Y fíjate tú, pues estos jovencitos, ¿no? Con apenas las muchachas 14 años, ni siquiera quinceañeras, el otro joven con 21, pues la verdad es que son un orgullo para México, sin duda, Miguel Ángel. Qué bueno que lo tocas porque nos hemos acostumbrado a esta metralla de lo funesto, ¿no? La agenda nacional a veces parece ser forzada, ¿no? Y hablo de la línea mediática, forzada, lo malo. Y cuando tenemos estos meteoros que iluminan el cielo, que dan esperanza, que alimentan ilusiones, pues también es para aplaudir, decir, bueno, pues hay una parte, y que son muchas áreas, pero hay una parte específica en el deporte mexicano que se pone el tú por tú con campeones históricos como los chinos, que bajar del podium de los primeros, segundos lugares a los chinos es una tarea titánica e implica frialdad, preparación, tenacidad y un corazón muy templado para poder rebasar esos niveles, creo, Enrique. Entonces, pues el muchacho, sí, y bien lo dices, 21 años, indica que hay una generación, muchos le dicen generación de cristal, yo no creo que sean de cristal, que es una generación poderosísima, que cuando se la cree pasan este tipo de cosas, y qué bueno que la encontremos en una agenda informativa como Domingo 7, y que se mande una señal poderosísima, repito, cuando tenemos tantas diatribas y tantas ensaladas de temas, que se manda una señal poderosísima de que hay un México viviente, son los jóvenes, y ahí está, pues, cuando se quiere, bueno, pues ni los chinos nos paran. Estoy de acuerdo contigo. Yo decía, me acuerdo de una cosa que decía un presidente de México en algún momento. Decía, como con una juventud como esta, el futuro del país está asegurado. Yo recuperaría esa reflexión porque hay, no puedo no negar que somos un país con problemas ahora fuertes, económicos, de desigualdades, de inseguridad, ¿no? Eh, pues no, yo no creo que haya país en el mundo que no tenga problemas, ¿no? Claro, Pero claro. tenemos problemas fuertes pero tenemos una generación de jóvenes también muy echada para adelante, realmente, que traen, pues como dicen ahora, otro chip, ¿no? Más cuidadosa del medio ambiente, ¿no? Más deportista, más sana, ¿no? Muchos jóvenes, bueno, lamentablemente no todos, pero muchos jóvenes ahora
digamos, comprometidos con el deporte, con correr, con dejar el cigarro, ya digo, cada vez es Sí. más raro ver jóvenes fumando, eh, tomándole pues distancia a otros productos adictivos. Entonces, yo estoy muy esperanzado de que este ejemplo que dio Osvar y estas jovencitas, pues, fíjate, la presidenta decía, quiero invitarlos a que vayan a escuelas a dar conferencias, porque qué duda cabe Así es. que el ejemplo contagia, Miguel Ángel. ¿Sí? Tú vas a ver Sí, a alguien que te dice, sí es posible, pues te contagias del entusiasmo, ¿sí? Y de la pasión por hacer lo que a ti te gusta. y estos jóvenes mexicanos, como el caso de este clavadista, se convierten en flamantes embajadores de ese México que necesitamos que se vea, lo citabas en el caso de la presidenta de México, y un potencial o un posible recorrido de estos medallistas por escuelas, bueno, pues que se conviertan en estos embajadores hacia afuera y hacia adentro, de que hay un México posible y que cuando nos la creemos, bueno, pues no hay, insisto, quien nos detenga, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nos vamos hasta el sábado 2 de agosto, donde le informaba que en el primer semestre del año los delitos de alto impacto en la capital mexiquense habrían tenido una disminución en homicidio doloso. De enero a junio se habrían registrado 14 casos, 44 menos que en 2024, ¿sí? En el mismo periodo. Y en este periodo también se ha registrado un solo secuestro, lo que representa una disminución del 85%. También van a la baja, se informaba el delito de robo a casa habitación con un 35%, en el transporte público en 16% y robo a transeúntes en 34%. Hay una, perdóneme, hay una estrategia que está empujando desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y que ha tenido un resultado importante en entidades como el Estado de México, sí, en pues operativos como el último, Liberación, sí, y algunos otros que ha echado a andar la Secretaría de Omar García Harfuch, Enjambre y todos estos, Miguel, que han dado buenos resultados. Así Hay es. miles de personas desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum que han sido encarceladas por estos delitos, promotores de violencia. Qué importante lo que estás mencionando, porque efectivamente, con todo y el esfuerzo de la gobernadora del Estado de México y con, vamos a decirlo así, la buena voluntad que puede existir por parte de muchos servidores públicos en el Estado de México, eh, sin el apoyo, la intervención del gobierno federal, pues no podríamos observar esto que mencionabas, por ejemplo, el plan del mando único para 10 municipios de la zona oriente Del del Oriente. Estado de México, una tarea que le fue encomendada a la presidenta a un personaje, gran operador, un gran político, Armando Quintero Martínez, y quien pues junto con la propia gobernadora, como el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, secretario de Marina, secretario de Defensa, pudieron, digamos, poner en la misma línea de interés los principales problemas de estos municipios en el Estado de México. Claro, se genera un contagio, hay resultados positivos, pero no solamente un asunto de vamos por las cifras altas de violencia y bajarlas, sino se atacan fenómenos como pobreza, como falta de servicios, como falta de agua. Vamos, hay un planteamiento bastante interesante, muy universal para esta región. Y bueno, pues Enrique, ahí están los resultados y qué bueno citabas, ¿no? El caso de Toluca, que es emblemático. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo significó un botón rojísimo en el mapa de la seguridad y que hoy, bueno, por este contagio y por buenas acciones, es que se pueden dar estas cifras que también son noticia, ¿no? Sí, yo creo que ahí se ha hecho un gran esfuerzo, hay que reconocerlo. Me parece que el trabajo en términos de investigación, de inteligencia para combatir el delito, ha dado resultados, porque evidentemente, pues estos hombres que han sido, hombres y mujeres que han sido detenidos a lo largo de estos 10 meses casi, 9 meses pues, de administración de la doctora Sheinbaum, pues veintitantos mil, yo creo que ya casi quizá llegando a 30,000. Pues estos hombres y mujeres no empezaron a delinquir ayer, ¿no? Claro. Ya delinquían antes y ahora pues están donde tenían que haber estado desde hace tiempo, que es en la cárcel, ¿sí? Y ha ido recuperando la confianza en las autoridades y también ha recuperado la confianza, la propia confianza de las personas para hacer sus actividades, Miguel, salir a la calle, poder ir a la escuela, a un parque, tal, porque pues ahora
digamos que sin decir que ha acabado el problema de inseguridad, ¿no? Que no es real, me parece que se ha dado avances importantes, ahí estaban los porcentajes, y es un trabajo de todos los días, Miguel. De todos los días. Y mira, aquí una cosa que jamás debemos olvidar. Durante mucho tiempo, administraciones pasadas en el Estado de México, pues operaban bajo otras playeras, otros colores partidistas. Ahora que se concatena un gobierno federal, un gobierno de la Ciudad de México, un gobierno del Estado de México, bajo un, vamos a decirlo así, bajo un solo planteamiento de coordinación, es que podemos pues observar estas reducciones muy sensibles en secuestro, extorsión, robo en el transporte público, decías, el robo al transeúnte, y esto se puede ver, insisto, solamente a través de un solo concepto que lo han ventilado, y es el de la coordinación en todos los niveles, en todos los paneles. ¿Para qué? Para que se puedan arrancar de raíz estos problemas. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a una pausa que nos pide producción. Regresamos con Miguel Ángel López Farías a seguir platicando. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mire, quien no ha degustado un tlacoyo relleno de frijoles, habas, requesón o chicharrón, por supuesto, con su respectiva salsa rojo-verde, por ahí que más, nopalitos, ¿no? Quesito, queso rallado, sí. Pues no sabe lo que es eh, comer rico. El domingo 3 de agosto le daba a conocer que se habría realizado el Festival del Tacoyo 2025 en la comunidad de San Luis Huexotla, en Texcoco. De acuerdo al cronista de la región de Texcoco, esta delicia prehispánica fue creada por cocineras de la comunidad de Huexotla, donde buscan que este lugar sea reconocido como el sitio del nacimiento de este platillo. Qué riqueza gastronómica la de nuestro país, Miguel, ¿no? Qué riqueza gastronómica. Qué riqueza y bueno, ahorita que hacías esta breve crónica de cómo preparar un tlacoyo, bueno, se Sí, antoja sí. rabiar en este domingo. Y bueno, pues dentro de las muchas cosas que uno debe de sentirse orgulloso, no solamente por el buen gusto que hay desde los anafres, desde los fogones, donde nuestras mujeres, las grandes amas, las grandes cocineras preparan estas y otros platillos como el sope, en fin. Bueno, pues no hay que olvidar que el clacoyo, el tlacoyo, tiene distintas acepciones que en náhuatl significa una suerte de galleta de maíz triturado. Sería la traducción, una especie de empanada o galleta, galletas más hispano. Pero bueno, pues esto habla por sí mismo. Que lo único español era pues, la carne de cerdo o la carne de bovino, en este caso de queso, perdón, el chicharrón prensado, que ese sería el único añadido de parte de parte de la aportación de la cocina española. Pero de ahí en fuera se trata de un alimento prehispánico, completamente mesoamericano, y que bueno, pues tan poderoso es que pues a más de 700 años, más de 500 años de conquista, a más de 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, bueno, pues seguimos teniendo, por fortuna, en cualquier prácticamente parte del centro del país, un tlacoyito que llevarnos a la boca. Sí, la verdad es que, digo, bueno, y es el tacoyo acá, y las tortas ahogadas en Jalisco, ¿sí? Y los pastes en Hidalgo, y la barbacoa, pues también en Hidalgo, en Michoacán, en fin, la verdad es que tenemos no en balde la cocina, nuestra cocina, pues es patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Entonces, me parece que hay lugares donde se puede repetir diario un platillo diferente a lo largo de un año y no se acaba la gastronomía, no se acaban los platillos. Así es que bueno, creo que México es un lugar extraordinario, tiene una gastronomía extraordinaria y la verdad es que sí, debo de reconocer
que al igual que el maestro López Farías, se me dio una antojada de taco, así como para que saliendo fuera yo a buscar un lugar donde echar un tlacoyo, como decimos aquí popularmente, ¿no? Bueno, pues ahí está, enhorabuena y ojalá consigan pues una suerte como de denominación de origen, Miguel, ¿no? Así es como Como se el hizo con el tequila en mezcal, el Jalisco, el tequila. mezcal en Oaxaca, Claro, pues claro. una suerte como de denominación de origen, ¿no? Así, aquí se creó el tacoyo y de aquí es, y aquí hacemos los mejores tacoyos. Ojalá. Bueno, Tienen mi voto. es el mío también. Vámonos hasta el lunes, perdóname, el lunes 4 de agosto, le daba yo a conocer que en Estados Unidos habría sido detenida Sandra Telles, una de las socias propietarias de la guardería ABC en el municipio de Sonora, donde pues usted recordará que murieron casi medio centenar de niños, más de 100 resultaron heridos a causa de un incendio, ¿sí? La aprehensión ocurrió gracias a una ficha roja emitida por la Interpol. Esta mujer permanecía prófuga desde hace tiempo, pese a que ya hay una sentencia definitiva en México en su contra. Sobre esta detención, la presidenta habló y habría confirmado la solicitud de extradición para que responda Sandra Telles a las acusaciones por la muerte de 49 menores en el incendio ocurrido en 2009. Vamos a ver. A ver, mire algunas imágenes que aparecen ahí. Es uno de los episodios más dolorosos que yo recuerdo, porque se trataba de niños, Miguel, se trataba de niños. Sí, 5 de junio, si mal no recuerdo, 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, pues prácticamente de los que nos tocó transmitir ese día, que trabajábamos, que teníamos la conducción de un espacio, a esa hora de algún espacio informativo, pues no dábamos crédito de la brutalidad, del horror, de la desesperación que fue contagiada prácticamente en todo nuestro territorio, cuando pues sí, supimos que 49 niños habían perdido la vida, 100 más quedaron con daños por las quemaduras, unos más graves que otros, pero en un contexto donde pues gobernaba Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, había una relación, así se manifestó periodística y después públicamente, una relación de Margarita Zavala con una de las propietarias de esta guardería del IMSS, que Estaba anteriormente eran subrogada. subrogada, y que estaba ni más ni menos ahí en Hermosillo, al lado de una bodega que guardaba mucha documentación de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora, y que en aquel entonces el gobernador era Eduardo Burz Castelo. Entonces, lo que podemos recordar, Enrique, querido, era que no teníamos otra palabra, aquellos que tratábamos de dar una explicación, una narrativa, una visión de lo que estábamos viendo, que esto pues era producto de una larga cadena de omisiones, de errores, no un accidente pues, no como tal, una larga cadena donde Protección Civil del municipio ni del estado, ninguna autoridad logró responder, metieron a 11 personas a la cárcel, una de estas bajo ciertas condiciones, logras huir a Estados Unidos, en fin. Y lo que quiero traer a colación, Enrique, sin un ánimo político, que mientras existe todavía un resonar, un eco brutal por los 43 de Ayotzinapa, no tenemos la misma brutalidad ni la misma energía para reclamar por los 49 bebés de la guardería ABC. Fue una... Pues mira, yo claro, fue un accidente, no quisiera hablar de un... Bueno, que se tradujo en la muerte de muchos, ¿no? No fue un asesinato, pues, ¿no? Así es, así es. Porque pues fue una desgracia, ¿no? Y pues me queda claro que no era, bueno, pues, supongo yo casi, ¿no? Con mucha seguridad, pues que no era ni la intención de nadie ni nada, ¿no? Simplemente que cuando tú tienes un negocio de este tipo, al igual que pues una escuela, un kinder, pues tienes que extremar hasta, eh, hasta ad infinitum, ¿no? Las medidas de seguridad, porque estás tratando con niños, bebés de pronto, que no van a entender una señal de alarma, ¿no? Así es. Si ven un humo, si ven un fuego, no lo van a entender, ¿sí? Así es. Y por eso tiene que ser
tan cuidadoso, o tan cuidadoso, no, tan cuidadoso, el proceso de subrogación de instituciones como estas, ¿no? En fin, me queda claro, pero pues hay una responsabilidad de quienes estaban al frente de esta guardería ABC, y bueno, pues ahora una de las responsables, pues tendrá que venir a México pues a responder por esto, ¿no? Y yo lamento, mire, quien haya tenido, bueno, aún no, pues, ¿no? No iba a decir quien haya tenido un hijo, ¿no? Quien no, aunque no lo tenga, uno, ante el horror de la pérdida de una vida, digo, no hay modo, ¿no? Ni de justificarla, ni nada, pero de un bebé, y si hablamos de medio centenar, es terrible, 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 terrible. Pues no creo que hayamos vivido situaciones así. Estaba yo pensando en San Juanico, ¿te acuerdas aquella explosión? No sé si perdieron la vida muchos pequeños ahí, pero bueno, estas cosas que podrían haberse pues evitado, ¿no? Evitado es la palabra, ¿sí? Pues tienen un dolor adicional, Miguel. Fíjate, y traer a colación un par de entrevistas que realicé a los papás de estos pequeñitos que perdieron la vida. Tuve oportunidad después de platicar con ellos y repetían de manera autómata, con dolor ya totalmente exprimido, que sean, nosotros pedimos durante mucho tiempo a los directores de esta guardería que pusieran una puerta de emergencia. Era un portón, pero tenía una puerta de emergencia encadenados. Fíjate, cuando yo hablaba de esa era la palabra, la que tú acertadamente dijiste, evitar, tiene una connotación extraordinaria en este sentido, porque si de pronto la tragedia tiene que ver con una expresión de la naturaleza, un temblor, no sé. Una inundación. Una inundación, ¿sí? Pues ahí no puede uno, ¿no? Uno entiende que la fuerza de la naturaleza es superior a cualquiera, pero cuando las cosas se pueden evitar, son muy dolorosas, Miguel. Absolutamente, y un recuerdo tremendo para la conciencia nacional. Esperemos que esto, pues, con todo lo que significa ser cimentado en el dolor de la pérdida de estos bebés, pues que no se vuelva a repetir. Bueno, vámonos a un corte y regresamos a revisar los 2 días que nos faltan de esta semana, de este domingo 7. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y el martes 5 de agosto le informaba que habría entrado en vigor el decreto que establece la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendría vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. El documento publicado establece que la comisión presidida por Pablo Gómez tendrá como objetivo realizar estudios, análisis y generar propuestas relacionadas con el sistema electoral del país. Y mire, le recuerdo estos son los nombres de quienes formarán parte de la comisión, sí, propuesta por la presidenta. Se trata de Pablo Gómez, ex titular de la UIF y presidente de la comisión. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia. Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia de la República. Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Y José Antonio Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bueno, son los hombres y mujeres que estarán en esta comisión presidencial. Qué interesante coincidencia, porque yo estoy cierto de que en aquella reforma de los 70, que serían 78 por ahí, 77, 78, la encabezada por don Jesús Reyes Heroles, en la época de López Portillo, pues seguramente estaba Pablo Gómez, ¿no? Así es. Seguramente sí. Así es. Porque ahí se abre la puerta al que llamaban el proscrito Partido Comunista y a muchas fuerzas políticas que se integraron ya, digamos,
a un trabajo institucional a través de las cámaras, ¿sí? De las cámaras de diputados, senadores, lo que abrió la puerta pues a una democratización de la vida política nacional, no la que a lo mejor se hubiera querido, pero que duda cabe que se avanzó y se ha ido avanzando a lo largo de estos 40 y, bueno, casi 50 años, ¿no? 50 años. En pues el ampliar las avenidas de la democracia en el país. Yo confío en que pues ahora esta comisión que plantea la presidenta Sheinbaum nos permita, y yo digo nos permita, porque hay muchas voces que han alertado y tal. Bueno, yo creo que todas las instituciones, en tanto manejadas por seres humanos, son perfectibles. Hay que revisar el tema de los dineros. Perdóneme, por favor. Hay que revisar el tema de los diputados de partido, senadores de partido, no los plurinominales. En fin, creo que hay cosas que se pueden revisar, Miguel. Mira, van a ser días, así como arrancó esta semana pasada con este tema puesto por la presidenta, pero van a ser días, vienen días donde vamos a escuchar mucho, muchísimo sobre qué es lo que conviene y qué es lo que tendría que ser retirado de nuestro sistema democrático. Primero, para que calentemos motores, es importante realizar esta pregunta sobre esta línea que manejaste, Enrique. Lo caro, lo oneroso que significa mantener un sistema de partidos. La democracia ha funcionado, voy a decirlo que al 50%. Porque si entendemos que la democracia es la participación de todos, entonces hay una parte de ese todos que no están cumpliendo con el factor de la democracia. Y me refiero al público, al ciudadano que se abstiene. Rangos entre el 50 y 40% cada que hay un proceso electoral o más. Que muchos mexicanos simple y llanamente prefieren ese domingo ir a comer barbacoa, ¿sí? Que irse a formar una fila. Y esto tiene que ser respondido desde qué tan útil es la democracia, qué tan convincente, qué tan facilitadora para el ciudadano de la vida ordinaria es la democracia. Entonces, sí plantear la utilidad y los costos de la democracia, también pasando por otra aduana que, por cierto, los partidos de oposición son los que más apelan y que tiene que ver con los recursos económicos provenientes de unas arcas de Hacienda para su mantenimiento, para que estos partidos políticos se sostengan. Pero ¿hasta dónde? Partidos pequeños son auténticamente aportadores valiosos a la democracia. ¿Y cuántos son? Simple y llanamente una, vamos a decirlo así, una oficina que se presta, se renta, se vende al mejor postor. Hay mucho que debatir sobre la democracia mexicana, mucho camino todavía que recorrer, pero esto es fundamental, preguntarnos qué tipo de democracia queremos, así de costosa, así a ratos de inútil, así a ratos de poco entusiasta como para convocar a que los mexicanos, este padrón de 90 millones, salga y atiborremos las urnas, o de plano vamos cambiando las reglas del juego. Hay muchas cosas, efectivamente, avanzar en la modernización de las elecciones también, urnas inteligentes, eso podría a lo mejor representar una reducción del gasto en las elecciones muy significativo, Miguel. No solamente eso, fórmulas para votar, a lo mejor, no sé, desde una computadora, con ahora la tecnología, ¿no? Con un código QR que te permita identificar perfectamente tu personalidad jurídica y poder votar, a lo mejor pantallas inteligentes donde puedan revisar incluso el iris de tus ojos, ¿no? Tu huella o algo, y que lo pueda hacer desde casa, ¿no? Claro, habrá quien diga que no tengo computadora, ¿no? Bueno, va a haber, por supuesto, también a lo mejor las urnas tradicionales u otros centros donde puedas llegar, revisen tu huella, tus ojos. No sé, creo que es momento de revisar el espectro electoral, siempre pensando, ¿no? en hacer una reforma electoral inclusiva,
¿no? Apegada a la ley y muy incluyente, Miguel. Sí, totalmente. Ahorita que mencionabas este asunto de la tecnología, la incorporación, pues pensé inmediatamente en mi aplicación bancaria. Y la aplicación bancaria me pide un registro por el rostro. Yo le enseño mi rostro al teléfono y inmediatamente me conduce a mis estados de cuenta. Bueno, pues ¿por qué no pensar en eso? Y tal vez tratando de buscar, de alentar a aquellos que ese bendito domingo no quisieron salir a votar, que bueno, pues se tomen un minutito desde la pantalla de su teléfono celular y lo hagan. Pero aquí el punto es, Enrique, es si necesitamos un debate sobre el replanteamiento o no del sistema democrático o el sistema electoral en nuestro país. La democracia, como toda institución, tiene que ser revisada y tiene que ser actualizada y sobre todo hacerla mucho más entendible, pues la democracia para todos los mexicanos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a ver cómo avanza esta comisión presidencial. Y mire, llegamos así al miércoles 6 de agosto, donde le da a conocer que Japón habría conmemorado el 80º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, con una ceremonia en donde se congregaron 55,000 personas, entre ellas 120 representantes de diferentes países. A las 8:15 se había realizado, pues se habría guardado un minuto de silencio. Te imagínense lo que es guardar un minuto de silencio en todo el país, ¿eh? Sí, que fue el mismo momento en el que el 6 de agosto del 45, el Enola Gay había dejado caer la bomba que había dejado sin vida ahí nada más de 140,000 personas. 3 días después, un proyectil idéntico caía sobre Nagasaki, dejando 74,000 fallecidos. Ese es el horror nuclear, o error, a lo mejor los dos, error y horror, ¿sí? Y sirvan estas conmemoraciones, lo decíamos hace rato, Miguel, para que hoy que vivimos en un mundo donde de nueva cuenta se vuelve a jugar, ¿no? A la guerra, al botón nuclear, a que alguien por ahí en un momento, ¿no? Se le ocurra y uno dice, no hombre, pero ya no. Pues perdón, ya pasó. O sea, no estoy hablando de algo que no haya sucedido. Ya pasó, ya hubo quien con una idea supremacista absurda, ¿no? Quiso dominar el mundo, como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Tercer Reich, ¿no? Ya lo hubo y los ha habido, Miguel, querido. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del mundo prometieron que no iba a volver la humanidad, ¿no? Y al rato fue la guerra de Corea. Así es. Y luego fue la guerra de Vietnam, y luego fue la guerra del Pérsico, y luego la guerra de los Balcanes, ¿sí? Y ahora la guerra con Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. No ha dejado el mundo, no le ha dado un respiro a la humanidad, ¿no? A los seres humanos, ¿no? A los que habitamos esta aldea. No ha habido un momento de respiro, Miguel. Esa es una realidad. Y la guerra con todas sus versiones, ¿no? Como decías, lo que ocurrió en el 45, cuando, y hay que recordarlo, Japón como potencia, pues le faltaba poco para rendirse. Era una nación que estaba en pláticas ya con el gobierno de Eisenhower, con Churchill, con Stalin, pues próximo a firmar la paz. ¿Qué sucedió? Que Estados Unidos alargó el conflicto, necesitaba utilizar estas bombas. Y voy a explicar por qué. Necesitaba ocupar estas bombas porque ya con la rendición de Hitler, bueno, el suicidio, la rendición de la Alemania nazi, nada más quedaba Japón. Pero Estados Unidos no podía guardarse las bombas porque tenía que mostrarle a su futuro adversario, Rusia de Stalin, que tenía bombas y que podía hacer uso de ellas y que podía poner orden como la superpotencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la versión más contundente de la supremacía norteamericana. Y del 45 a nuestra fecha, las guerras han llevado motivo de dolor, motivo de desplazamiento, pero sobre todo de repartición del planeta, ya sea entre China con tal, Rusia con tal, Estados Unidos con tal,
Francia, Italia, en fin, y lo que platicamos hace rato del gobierno de Israel. Entonces, las versiones de la guerra siempre van a existir. Hoy vivimos, lamentablemente, una guerra por la región del centro de Asia, que es Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, aplastando a Ucrania, pero tenemos la nueva versión inaugurada por un Donald Trump, que es la versión de la guerra comercial. No se ha tirado una sola bala, pero tiene a naciones completamente en mesas de negociación, como si se tratara precisamente de la repartición del orbe después de 1945. Pues yo me quedo con esos comentarios finales del maestro López Farías, apelando a que pues, la humanidad de veras reflexiones sobre dónde queremos vivir, qué futuro le queremos dejar a las generaciones que vendrán, ¿sí? Hay que reflexionar sobre muchos temas, el económico, el de la seguridad, el del armamentismo, el del medio ambiente. No tenemos otra, estamos surcando el universo en una nave que no se va a cambiar, cuando menos no en mucho tiempo, ¿no? Hasta que seamos capaces de, a lo mejor, de mudarnos a otro planeta, cosa que no veo en lo inmediato, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarla, ¿no? Es como tener un cochecito, hay que cuidarlo, ¿no? Porque, pues no hay otro, por el momento. Miguel, siempre un privilegio tenerte en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Domingo 7. No, Enrique, siempre va a ser un honor para mí poder colaborar contigo, aprender de ti y seguirte en este 6º capítulo precisamente de Domingo 7. Felicidades a ti y a todo el equipo. Te agradezco mucho tu participación en los 5 años anteriores y en este inicio del 6º. Eso. Un abrazo. Miguel Ángel López Farías, hoy aquí en Domingo 7. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Emergencia Noticias, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Buenas tardes y hasta el próximo domingo.